Odio a tu padre por haberte inventado, odio a tu madre por ser tan fea, y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un episodio más de Hoy Me Sale Azul. Estoy colocando todo esto porque es que hoy no traigo ni camiseta friki porque nos ha pillado todo un poco así. Es miércoles, estamos grabando miércoles, pero estamos grabando y además tenemos al equipo al completo y va a venir gente. O sea, hoy es programón. Hoy esto es, vamos, increíble. Bueno, rápidamente, un saludo a todos. ¿Qué tal? Allen, Sergio, Rosa, Fran, Paquito. Veo Fran y no me sale Fran. Paquito, ¿todos bien? Llámame como tú quieras, ya lo sabes. Todo perfecto, todo perfecto. Deseando hablar con vosotros un ratito. Pues aquí estamos. Una semana, bueno, bastante buena. Decíamos el otro día a ver si traíamos 2 victorias de 4 y traemos 3. O sea que no está mal. Y la que no traemos es la derrota del femenino en el Rocha Arena contra el transatlántico Valencia femenino, que bueno, que es asumible y hasta normal. Así que recuperando sensaciones del masculino, el femenino sigue con esos brotes verdes, con una victoria importantísima en Angers, contra las francesas en Eurocup, y viento en popa todo. Vamos a ver, vamos a ver lo que viene. Ya aviso, lo hablaremos ahora, que es que para el masculino viene... Curvas. Viene, pues eso, pues cuando en el Tour pasan los Pirineos y los Alpes, que hay 3 o 4 etapas, pues igual. O sea, tenemos Tourmalet, Alpe d'Huez, Sestriere, la Grandón, la Madeleine, todo junto. O sea, todo junto. Porque ya anticipo que los próximos partidos del masculino son Coruña, Fuenlabrada y Palencia. Así. Poca cosa, seguidos. Coruña y Fuenlabrada en casa, eso sí, Palencia fuera. Pues nada, hablaremos de todo eso. Vendrá alguien en un ratito también a ayudarnos a hablar un poco del esto y de la jornada. Pero antes, como siempre, empezamos por el femenino. Venimos esta semana con 2 victorias. Una importantísima en Eurocup contra el Angers, que no me acuerdo el resultado, pero ganamos de 7, creo. De 7, ¿no? 82-89 puede ser. Era por ahí los guarismos, ¿eh? O lo miro en un momento. Estoy entrando. Eso es. Justo me he preparado todo y se me ha olvidado lo del Eurocup, la Eurocup, porque como fue cuando fue, se me ha olvidado. Pero una victoria yo creo que importante ante el que era o podría ser el coco del grupo. Así que hay todo acepta. Ahora hay que acepto o no acepto, todo. Madre mía, de verdad. Qué pesados. A ver si la encuentro. Aquí la tengo. 89, ¿no? ¿Cuál? 82, a ver, miércoles 29, que es que me he pasado. Que creo que 82-89 era 82-87. 82-87, eso es. Un partido, yo creo que muy importante de las nuestras, una victoria importantísima ante, pues lo digo, el coco del grupo. Y a partir de ahora podemos apostar por ser líderes de grupo. Muy bien de nuevo Frida, muy bien Lisa Bercani, que metió un canastón de estos sobre la bocina que parece como churro porque va a tablero y tal, pero ya se encargó ella de decirnos que churro del todo no era, poniendo una publicación en su Instagram de un training suyo, metiendo 5 o 6 de estas espectaculares. Triples a lo Curry, de estos que los tira y se da la vuelta y tal, con un tío encima y tal, porque está entrenando con jugadores y desde luego es una jugadora que tiene algo. Stanachev, decíamos que había visos de recuperación de Stanachev en el partido de Cádiz-Laseu el otro día. 22 minutos, 7 puntos, 12 asistencias. Muy buen partido de Stanachev, la necesitamos. Todavía Clementine Sanson le está costando.
Juana, espectacular, 14 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. Y igual que Frida, Nneka Zeibo en su línea, 10 puntos, 11 rebotes. Y otra que no se baja del carro y que ha sido un descubrimiento tremendo es nuestra Leona Odom con 14 puntos, 9 rebotes. Con esta columna vertebral, estas jugadoras a este ritmo, podemos aspirar a todo, ¿no? Y cuando digo aspirar a todo, me refiero a estar en el sitio que aspiramos. Es decir, ese quinto puesto arañando el cuarto y la Copa, no sé si vamos a llegar porque hemos empezado fatal en Liga, pero nuestro objetivo es eso, meternos en Copa y esos playoffs para ver si damos un sustito y entramos un poquito más, ¿no? Parece que nos estamos acercando o que estas jugadoras de las que he hablado, si siguen en este nivel, nos pueden acercar a este nivel que esperábamos y no pues este susto que teníamos al principio que veíamos que no arrancaba el equipo. Dale. Sí. Venga, ¿quién empieza? ¿Quién entra? ¿Entro yo mismo? Dale. Yo venía viendo que, bueno, y te venía escuchando y me daba un poco de reparo, ¿no? Porque, joder, dices, aspiramos a esas plazas tal y cual, pero es que el inicio ha sido muy duro, ¿eh? Que estamos ahora mismo en Liga con un 1-4 que para remontar son 3 victorias ya de tal. Está siendo, como comentábamos las semanas anteriores, un inicio de Liga demasiado accidentado, un inicio de temporada demasiado accidentado, con salidas, con problemas, con lesiones. Pero bueno, con estas mimbres, como tú dices, podremos y deberemos ir para adelante. Yo me fío mucho de eso, del nivel de Frida, de Juana. Frida, que nos va a pasar como nos pasaba hace unos años, que me da que es el último año que disfrutamos de esta jugadora. Está un nivelazo. Sí, y en Nneka... No vamos a disfrutar de ella ni vamos. Y en Nneka está ahí, ¿eh? Por eso te digo que a ver qué pasa y tal. Con buenas perspectivas, pero con una piedra que nos va a costar levantar de este inicio de temporada. Hombre, a ver, quiero decirte, yo también por matizar, sino concretar un poco lo que yo decía de aspirar, me refiero a aspirar a poder competir esos lugares. Es que yo hace un mes me costaba mucho ver que pudiéramos competir esos lugares. No digo que vayamos a estar quintas ni nada de eso, sino que, bueno, yo creo que con estas jugadoras a este nivel y dejando claro, que lo dijimos el otro día y yo lo sigo diciendo, nos falta una interior, porque nos falta una interior, es que es así. Bueno, yo creo que podemos estar peleando eso. Que lo consigamos o no, pues va a ser difícil. Pero coño, pues porque es difícil. Pero no porque estemos mal o bien o tal y cual. Estando bien, también es muy difícil quedar quintas. Quiero decirte, es que es muy difícil porque ese nivel hay muchos equipos que están ahí peleando. Pero bueno, es que yo a lo que me refería, que a lo mejor me he explicado mal, es que hace un mes no veía que pudiéramos aspirar a estar en esos lugares. Sí, da la sensación que si hubiésemos tenido esta plantilla desde el inicio de temporada, pues igual llevábamos un par de victorias más, sobre todo en Liga, ¿no? Entonces es una pena que hayamos tenido tantos infortunios y sobre todo que haya jugadoras que hemos firmado que no han podido aportar con regularidad, al menos desde el primer día. Stanachev dio 12 asistencias, seguimos esperando a Samson, pero al menos Berkani pues es una certeza, al menos en ataque, y Leonora Odom está aportando en muchas facetas. Entonces, claro, dices, joder, el partido contra la Peña, por ejemplo, que si hubiesen estado estas jugadoras, pues igual lo podríamos haber sacado e igual podemos pensar en alguno más. Yo creo que lo importante es que este equipo, quizá a diferencia de otros años, porque es cierto que teníamos buenas plantillas y teníamos potencial ofensivo, pero creo que probablemente esta es una de las plantillas que más potencial ofensivo ha tenido en los últimos años. Entonces, por ese lado, parece que podemos competir contra muchos equipos a incluso meter más puntos que ellos, pero como ya decíamos en otros programas, nos falta dar un pasito defensivo y pues la lesión de Topuzovic pues no ayuda mucho en ese aspecto y yo creo que hay bastante margen de mejora por ahí. De hecho, el primer cuarto contra Valencia
les metemos 20 y tantos puntos o nos quedamos por ahí. Lo que pasa es que después de jugar entre semana en un campo como el de Angers, que es una salida, pues eso, difícil y que a nivel físico, pues seguramente que lastró un poco para el segundo partido de la semana en Valencia, pues no nos dio la gasolina para mucho más y luego el físico de las jugadoras de Valencia pues se impuso bastante. Pero yo la verdad es que soy optimista para las próximas jornadas y también pues tiene que ver con el calendario que hemos tenido, ¿no? Que es algo que también hemos comentado y parece ser que flojea ahora un poquito más y nos va a dar más pie a que podamos sacar algunas victorias que quizá no contamos. Bueno, ya veremos. Tampoco hay que anticipar demasiado y lo que hay que centrarse es en mejorar como equipo. Eso está claro, Sergio. Bueno, ahora comenta tú lo que quieras comentar, pero quería preguntarte. Claro, al final estamos hablando de un equipo que se está reconstruyendo en mitad de temporada porque es un equipo que entre pitos y flautas, errores, mala suerte y circunstancias incontrolables, ha perdido a jugadoras como Topuzovic, al 3 titular, que era Jespersen y básicamente un referente importante de la plantilla, y a una 5 americana. Quiero decirte que no sabíamos cómo iba a salir Olivia Cochran, pero al final ese es el estatus de la 5 extracomunitaria, que se supone que debería ser importante. O sea, que decirte, 3 piezazas hemos perdido, las hemos tenido que reconstruir en el camino, desgraciadamente, o por lo menos hasta ahora, la de Cochran no la hemos podido recuperar, y las otras, pues bueno, estamos en ello con Berkani y Odom, que realmente son 2 aciertos tremendos. Pero claro, muchas cosas, ¿no? Para que un equipo con tanta pieza nueva, entrenador nuevo y tal, afronte. Sí, han sido muchas piedras, la verdad, lo hemos comentado, que se ha juntado un poco todo, como tú decías, y en esas situaciones, pues a veces es difícil vencer las inercias, ¿no? Así que confiemos que un poco estas buenas sensaciones sean reales y tengan continuidad. No solo fueron bajas importantes, sino que al final, por ejemplo, físicamente te tocan bastante al equipo. Es verdad que ahora, por ejemplo, Odom ha entrado muy bien ahí, pero perder a la que en principio tenía que ser tu pivot grande de pegarse bajo los aros, perder a Topuzovic, que marca muchísimo el nivel en el perímetro en ese sentido, pues también no solo te han cortado un poco la posibilidad de encajar piezas y llegar a tu máximo potencial, sino que han sido un poco ataques directos al que podía ser el suelo del equipo. Con lo cual ha habido mucho trabajo de reconstrucción. Era evidente que para empezar necesitábamos que se sumasen algunas piezas más a la causa, ¿no? Parece que Berkani desde luego es un acierto, que va a entrar directa en ese sentido. Y si ahora Stanachev pues puede añadirse un poquito, la rotación por fuera coge bastante aire y te da un poquito espacio para seguir viendo cómo ajustas ese hueco en el interior, que por cuestiones de mercado es un hueco muy difícil de llenar. Claro, al final es un hueco que está llenando Adriana, bueno, que le está costando, que poco a poco está aceptando, y ya lo hemos hablado aquí, calidad tiene de sobra, más problemas atrás, lógicos y normales, primero por llegar a adaptarse a la exigencia física de una liga femenina andesa muy dura, y segundo por su bisoñez, y que bueno, no ha sido una jugadora tampoco que haya caracterizado por su desempeño defensivo, y bueno, pues ahora evidentemente se la va a exigir y se va a enfrentar con 4 potentísimas y que le van a buscar las cosquillas, es cosas así. Solo falta, hablamos mucho de Clementine Sampson, yo decir también con todo el cariño, y aunque ha vuelto a ser convocada con la selección, también estoy esperando a Irati, sinceramente. No Sobre todo con ese hueco que hemos tenido por dentro, ¿no? Que podía haber sido un poco el nombre llamado a dar todavía un paso adelante, y le está costando. Sí. Es evidente. Si encontramos lo que decís, si encontramos que esas jugadoras entren también, se sumen a las que están ahora, y pues mira, ya oportunidades de mercado dudo yo que encontremos para suplir ese 5
nos hace falta, pero bueno, pues tendremos que pelear con lo que hay. Yo creo que hay mimbres para competir con eso y tirar para adelante. Del partido de Valencia, poco podemos decir. Lo que ha dicho Allen, que empezamos bien, aunque nos metieron 27, porque esa es otra, tenemos que apretar mucho en defensa. En ataque, decía Allen, y es verdad que estamos más sueltas y que hay bastantes variables y que tenemos mucha dinamita. En defensa tenemos que apretar porque si tú sales en el primer cuarto y lo haces muy bien y haces alguna cosa complicada, que es meter 22 puntos en el primer cuarto en el Rocha Arena, pues estupendo, pero claro, es que si dejas que te metan 27, pues no sirve de nada. En el segundo cuarto ellas se pusieron serias en defensa y nos dejaron en 5 puntos y ahí se partió el partido porque ya llegamos 20 abajo aproximadamente al descanso. El tercer cuarto lo competimos, de hecho lo ganamos 22-23 y el cuarto que fue ya un poquito minutos de la basura, 17-11 para las valencianas, un partido un poquito sin historia. Si queréis, vemos la próxima jornada, que es el día 7. Jugamos. Por aquí, si quieres, Eugenio, para proyectarla. Ah, mira, proyectalo. Jugamos en San Sebastián contra Euskotren. El 7 a las 7:30. Por aquí está. Ahí está, ¿no? Yes. 7 a las 7:30, ¿no? Antes de eso, y tan antes, que a alguno a lo mejor no le va a dar tiempo ni a escuchar este programa. Hoy, miércoles. Sí, a las 8 era. A las 8 jugamos en el Magariños contra las eslovacas. Yo vi ese partido de ida y, sinceramente, es un partido que hoy, si estamos a nuestro nivel, debemos ganar sobrados. Van muy justas. Ese equipo es eslovaco o esloveno. Sí. Yo creo que es eslovaco, pero bueno, yo creo que sí que es eslovaco. Pero bueno, minutos para las canteranas, ojalá que... Mira, lo voy a mirar que lo tengo aquí. Eslovaco, lo tengo abierto. Eslovaco, ¿no? Sí. Es eslovaco, ¿no? Vale. Sí. Sí, y es a las... Se lo estoy buscando, estoy aquí en la página. Que era a las 8. Tengo también a las 8. A las 8, exactamente. A las 8. Pues hoy a las 8 en Magariños. Solo les ganamos de 12, ¿eh? Sí. Yo vi ese partido y jugamos muy mal. Ellas también jugaron muy mal. Recuerdo tus comentarios en el grupo. No los vamos a volver a... Qué desastre de partido, tío. El Piestanskie Kaichki es el equipo... hoy sí lo diré. Eslovaco con el que jugamos, que realmente muy flojito. Yo le vi muy flojito. Además, no jugó la americana que tenían, India Farsi, no jugó ese partido. Y yo vi al equipo flojito. Pero bueno, veremos. Esperemos que sea un partido tranquilo y que podamos ganar. Eso es hoy miércoles a las 8. Os recuerdo que todos los partidos de FIBA Eurocup se pueden ver en YouTube, con una realización bastante decente, bastante buena, años luz. La de la Liga Sports. Eso te iba a decir, años luz de la Liga Sports, o sea, es una maravilla ver los partidos de Eurocup femenino en YouTube. Y el día 7, el partido de Liga, ahí lo tenéis, contra Euskotren en San Sebastián a las 7:30. ¿Vamos con el masculino? Solo una cosa. Venga, mientras recibimos al invitado. Bueno, no invitado, a la persona al colaborador que viene hoy también. Dinos. Un poco por entrar en conectarlo con lo que decías al principio. Partido que nos va a decir si realmente estamos para luchar con las de arriba o con las que no. Porque han empezado muy, muy bien el año. Exacto, es un partido de nuestra liga. Es un partido importantísimo, es un partido de nuestra liga y allí que vamos. Así que... Yo estoy seguro de que van a medir mucho las rotaciones en el partido de hoy para poder estar lo más frescas posible el fin de semana, viendo un poco de dónde venimos contra este equipo eslovaco. Pues sí, vamos a ver qué depara esta semana de doble partido, que esperemos traer 2 victorias del femenino y lo contaremos la semana que viene aquí, que vendremos a hablar y a contar todo lo que ha sucedido esta semana. Muy, muy importante para los 3 equipos, muy importante. Pues nada, vamos con el masculino. Sí, damos paso a Antoine. Sí, vamos a... Mira, ahí está. ¡Hombre! ¿Cómo estáis, chicos? Don Antonio Lafuente, Antoine Lucentum, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Contento, ¿no? Estoy contento. Sí. Se nota en la mirada.
Contento con tu Alicante, que por fin está al nivel que, bueno, que aquí dijimos que podía estar. No nos vamos a engañar, ¿no? Aquí no hemos dicho otra cosa, ¿no? Sí, vamos, los programas de pretemporada, cuando analizábamos las plantillas, pues ya se hablaba, evidentemente con algunos interrogantes, pero que se van despejando y se van despejando muy positivamente. Entonces, bueno, ahora si queréis hablamos un poquito de esto. Ahora hablaremos. Mucha gente dirá, bueno, no creo que se lo pregunte, pero bueno, ¿y cómo que está Antoine hoy con nosotros? Bueno, primero porque puede venir todos los días que quiera, porque es una persona con un criterio enorme que nos gusta escuchar. Además, me consta que no solo se ve los partidos de Alicante, sino que se ve otros muchos más. Por lo tanto, es una voz autorizada para analizar toda la jornada. Y tercero, y no menos importante, porque Alicante, hemos de decirlo, ha sido el protagonista de esta última jornada, ganando de 20 en Palencia. Hablábamos aquí de Palencia, decía Ale, no, Palencia, que la gente dice, Palencia nos va a dar un baño, Palencia está 7 pasos por delante de nosotros. Bueno, pues ha perdido 2 partidos seguidos y ha perdido en casa de 20 con un Alicante que es un equipazo, que nosotros nos hemos enfrentado a ellos y lo sabemos, pero ojo que aquí lo que hemos dicho siempre, vamos a perder todos vamos a perder. Así que, nada, vamos a analizar primero el partido del Estu y luego la jornada y después todo lo que viene, porque, Antoine, no sé si tú lo sabes, lo hemos dicho antes, pero lo que nos viene al Estu ahora es tremendo. O sea, nos viene seguidos, te lo voy a decir, Coruña en casa, Fuenlabrada en casa, Palencia fuera, seguidos. O sea, los 3 próximos partidos del Estu son Coruña, Fuenlabrada, Palencia. O sea, que telita lo que nos viene. Y Coruña en Magariños, ¿no? Coruña en Magariños. Coruña en Magariños. Y Magariños es una pista que se nos da fatal. Paradójicamente. El último partido que jugó Coruña ahí fue en Magariños, ¿no? El último partido que jugó Coruña en Madrid fue en Magariños, que perdimos de 1, ¿no? O de 2. Fue una desgracia, sí. Fue muy ajustadito. Se lesionó Francis Alonso, metió Adam Sola una canasta ahí al final que no nos dieron, sancionaron a Michael Carrera y desde ahí ya fuimos en caída. Sí, fue el principio del fin. Fue es una cancha que no... Yo recuerdo hace 2 temporadas Albacete no estuvo contra las cuerdas en el Magariños. Bueno, hay varios exponentes de dicho argumento. Yo nunca... A mí me contaba Adam Sola que es que, joder, que la gente está muy encima. Es que esa cancha bueno, la gente está lo está. Se crea un ambientazo tremendo y bueno, esperemos que sea para bien. Ahora hablaremos de lo que viene. Vamos a hablar primero de lo que ha sido y vamos a empezar hablando por el partido del Estu en Cartagena, que fue un muy buen partido. Un muy buen partido en el sentido de que lo dominamos, lo ganamos, en ningún momento sentimos riesgo el que pudiéramos perder el partido. No jugó Jason, que arrastró un proceso viral durante toda la semana con mucha fiebre, una gripe de estas que se complican. Y bueno, Filipovic estuvo muy bien, el equipo en general estuvo muy bien ante un Cartagena que, bueno, pues Faberani y poco más, la verdad. A mí me sorprendió, yo tenía ganas de ver a Faberani, aquí habíamos hablado de él. Antoine nos habló, que lo vio en directo 2 veces. Y a mí lo primero que me sorprendió de Faberani es que está muy fino. Yo me lo imaginaba, claro, viene casi con 38 años, tal no sé qué. Yo decía, bueno, este va a venir ya. Y yo le vi fino. Yo le vi como jugador de Liga Municipal, ¿eh? Sí, pues ya quisieras tú un 2-2. Eso te iba a decir, ¿eh? Eso te iba a decir, ¿eh? A mí me sorprendió gratamente. Es decir, a ver, quiero decirte, evidentemente es un jugador de 37 años que está en el ocaso de su carrera. Pero con eso sobre la mesa, claro, es que hay. Vamos a ver cómo viene Adbelese ahora cuando venga tal. Vamos a ver, hay jugadores que con 37 años y todo eso no están al nivel que yo vi a Faberani, que le vi bastante bien. Tiene más clase de que Adbelese de aquí a... Vamos, en una uña, sí. Pero aún así le vi bien, le vi...
A ver, hemos de reconocerlo, joder, lo que sufrió Asier con él. Bueno, en Ojo, general todos los interiores, porque teniendo en cuenta los problemas de faltas que tenemos últimamente ahí en el juego interior, yo creo que sufrieron todos, incluso Brima, aunque Brima se emparejó menos con él, pero bueno. Hizo un muy buen partido Brima otra vez, a mí me gustó, 5 tapones. Bueno, no sé qué destacaría del partido, no sé vosotros qué es lo que más os gustó, porque fue un partido un poquito sin historia, que dominamos de principio a fin, hicimos una faena seria, sólida, de estos partidos que no se valoran en su justa medida, que cuando decía Benedetti, si uno conociera lo que tiene con tanta claridad como conoce lo que le falta, y en ese sentido estos partidos, cuando los tenemos y los jugamos no los valoramos, y cuando vamos a canchas por ahí sufrimos, nos ganan, tal, valoramos estos partidos serios, sin brillo, pero contundentes, ¿no? Por eso hay que ponderarlos. Yo creo que fue un muy buen partido. No sé vosotros qué sensación tenéis. El que quiera empezar, que empiece. Pues venga, le damos. Mira, bueno, yo creo que es un ejemplo de partido que tanto hemos echado de menos en los últimos años, porque sí que es cierto que tenemos ejemplos de algunas victorias que hemos logrado fuera de casa, victorias abultadas, pero dichas victorias no dieron la sensación de dominio que tuvimos en este partido. Yo creo que la clave del partido fue que entramos con un muy buen nivel defensivo, sobre todo que Cartagena buscó muchas penetraciones y ahí Brima fue absolutamente clave porque metió mucho miedo por dentro. Y teniendo en cuenta que Cartagena no es un equipo que tenga demasiados tiradores, pues el hecho de colapsar un poquito ahí la zona o el hecho de que Brima pudiese intimidar ahí, pues determinó mucho el partido respecto a que ellos intentasen buscar tiros más exteriores, que es precisamente el tipo de juego que no les viene bien. Entonces yo creo que ese primer cuarto determinó bastante lo que sucedió en los siguientes cuartos. Es cierto que Cartagena intentó volver al partido en el segundo cuarto y creo que empatamos el segundo cuarto o lo ganaron ellos por poco y ahí tuvieron un poco un arranque de deseo y de ganas de competir el partido, pero luego llegó el tercer cuarto y de nuevo nos volvimos a alejar. Entonces, bueno, en ese aspecto clave el miedo que metió Brima por dentro y bueno, el buen nivel de varios jugadores, porque Pato Garino sigue estando a muy buen nivel y bueno, el tema de Filipovic, que no solo empezó anotando, sino que también movió al equipo bastante bien, cosa que quizá en la jornada anterior pues echamos de menos con el mal partido de Granger y el mal partido del propio Filipovic. Entonces, bueno, es un debate sano pensar en que en esta temporada al menos, exceptuando el partido de Obradoiro donde ambos estuvieron mal, Goran Filipovic está a bastante buen nivel y quizá podríamos pensar en que si Granger no está bien podría acabar jugando más minutos que Jason, pero bueno, es un debate más extenso, pero yo creo que ha sido una victoria muy suficiente, ha sido una victoria necesaria, sobre todo después de la derrota contra Obradoiro, y es una victoria sobre la que construir para jugar el próximo partido, que luego comentaremos cuál es. Pero bueno, como ha dicho Eugenio, vienen curvas. Vienen curvas, vienen curvas. Sergio, Paquito, Antoine, no sé si... Voy a Dime, destacar Rosa. una cosa. ¿Me dejas? Venga, descátalo. Los Claro. buenos 15 minutos de Miguel Sola, que se desenvuelve, lo bien que se desenvuelve el chaval. Y jugó 15 minutos, creo que fueron 3 puntos, un rebote, una asistencia, pero se desenvuelve muy bien. Pues yo creo que siempre hay que pedirle a la directiva que le ponga el nombre, por favor. De la camiseta. Sí. Eso pasa siempre con los canteranos, Y las Antoine. canteranas del femenino, jugando partidos y no hay manera, es increíble. Aquí en casa se comentó, viendo el partido. Es que joder, el chaval hizo un muy buen partido y es una lástima, ¿no? Lo mejor que se puede decir de Miguel Sola, no solo el otro día, sino cuando salió en pretemporada, es verdad que era pretemporada, el otro día ya era partido serio, es que el equipo no lo nota. Es que el equipo no nota que es un junior que acaba de subir, ¿no? No sé vosotros qué pensáis. A mí no es junior, me fascina la capacidad de tranquilidad y de temple con la que juega en la posición que juega, que es la de base. Es senior ya, ¿no? ¿Sergio? Sí. Sí, bueno, entendedme, me refiero al junior que sube de abajo. ¿Cómo será que para mí es Miguel? Fíjate, Sí. que yo le cuando tenía 10 años, o sea que...
Comentad esto, que estoy buscando un libro que quiero enseñar luego al final y lo tenía que haber preparado y no lo he encontrado. Bueno, Ahora que vengo. al igual que lo que decís de Miguel, también de poner un poco en valor los muy buenos partidos que lleva haciendo Lucas desde inicio de temporada. Porque te vas viendo, es verdad que estoy viendo menos partidos este año, pues los de fuera no los puedo ver ninguno, tal, pero luego te pones a mirar la estadística y siempre lo mismo, ¿no? Siempre en los más menos, siempre Lucas de los que más. Las sensaciones en pista, los días que he estado en el Palacio, siempre de Lucas, muy buenas, de una gran seriedad, de tener incluso más oportunidad de tomar responsabilidades en ataque de las que acaba tomando. No sé, muy, muy bien, y yo creo que con estos dos chicos y los que vienen detrás, como Simón y demás. Porque es esta temporada la suya, la que está subiendo. Lucas, yo siempre pensé que lo iba a hacer muy bien y que lo hace muy bien. De hecho, suelto un dato, ya que lo tengo por aquí guardado, y el quinteto más usado por Tony Ten es Granger, Salin, Giovanetti, Magriu y Lotana. Que lo ha dado zona de base hace 2 días, los quintetos, sí. ¿no? ¿Lo has visto ahí? Lo he visto ahí. Hay que citar. Bueno, pues dilo, corazón, que nos cuesta mucho trabajo. Pues eso, al final son jugadores jóvenes. Son jugadores jóvenes que están tomando mucha responsabilidad, que están haciendo muy buenos minutos en un equipo que aparentemente es de las mejores plantillas que hemos formado en los últimos años desde que estamos en LEP Primera FEP. Yo creo que sí. A mí me gustaría hablar de un factor que he visto tanto en el partido contra Obradoiro como el otro día contra Cartagena, y me gusta que sea así porque son dos partidos completamente diferentes, pero que para mí hay algo que se reproduce. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el análisis que ha hecho Allen. Me gustaría añadir una cosita, y es que veo un pequeño lunar, se lo comenté a Euge esta semana pasada, después del partido de Logra, en el juego interior, en los 5. Y es que veo como muy poca producción, ya no solo a nivel de puntos, muy poca producción en ataque. Estoy viendo las estadísticas. Entre Brima y Ngobo, en los 6 partidos que lleva Estudiantes, creo que hay una asistencia. Y ya no tiene, no en sí la asistencia, sino que me he fijado que pasa muy poco el balón por sus manos. Entonces, hay algo ahí que es evidente lo que aportan, sobre todo Brima, defensivamente. El otro día Brima se come a Eidegen, vamos, por completo, lo anula. También es cierto que Eidegen todavía no le ha cogido el aire a la primera FEP, pero también hace buenos minutos con Faberán, o sea, también. Pero hay algo ahí que no pasa el balón por ellos. Estaba viendo el partido con Cartagena, el partido con Obradoiro, perdón, y es verdad que Estudiantes juega una cosa muy diferente cuando juega con Granger a cuando juega con Filipovic. Me parece como que son equipos muy, muy, muy diferentes. El otro día con Granger contra Obradoiro se insiste muchísimo al principio en el pick and roll, en el intento de penetración o el tiro de 3 de Granger no está acertado, y en el segundo cuarto cambian por completo y se empieza a postear con los 4, con Maulet y con Magriu, y ahí es cuando empieza a sacar muchas más ventajas. ¿Por qué? Porque Granger, bueno, no está atravesando un buen momento. Estoy seguro de que vuelve porque para mí es el mejor jugador de la primera FEP. Pero liberado de ese pick and roll, de esta jugada tan repetitiva que yo vi, que el equipo la semana pasada, la anterior contra Obradoiro, se empecinó mucho ahí, pues vi contra Cartagena pues un equipo un poco más liberado, que compartía el balón mucho más rápido, que había una circulación de balón mucho más eficiente.
y vi que el balón no entraba nunca a la pintura. No entraba. Creo que igual me equivoco, me parece que todos los puntos de Brima son mates. Sí, No sé si si no lo todos saben, está cerquita. o por ahí, vamos. No, son. Todos los puntos de Brima son mates. Sí, claro. Y creo que, bueno, los que no sé, no recuerdo cuántos hizo. Creo que 1 de 5. Lotana 1 de 5. 1 de 5, que fue un mate también. Que Sí. es que recibió solo, hizo una cinta y la metió. El caso es que esto contra Cartagena, que bueno, como decíamos, pues no tiene un juego interior. Bueno, Aidejen creo que está todavía muy perdido y Faberani, pues eso, pues tiene muchísima clase, pero evidentemente da para lo que da, que para mí es mucho más. Estoy un poco con lo que decía Euge y con lo que decía Ale, no es porque es políticamente correcto. Me parece que tiene pinta de jugador de liga de solteros contra casados, pero al mismo tiempo hay un momento en que con ese movimiento lento y aparentemente torpe, te la lía. Tira de tres, además, cosa que hace que los pivots no se puedan dormir en la zona o puedan alargar ayudas, con lo cual, pues, joder, la verdad es que para un equipo de media tabla, incluso playoff, yo creo que estaría de sobra Faberani a día de hoy, incluso con 10-15 minutos de... Hombre, es que 10-15 minutos de super calidad te los da. Sí, y precisamente, de hecho es que yo creo que está para un equipo así, porque en un equipo como Cartagena tiene que jugar 30 y claro, cuando juega 30 evidentemente se le ven más las costuras. Carencias. Claro, pero si jugara 15 minutos, que en un equipo grande él puede jugar 15 minutos, bueno, voy a decir una maldad. Si no tiene a Lotana, porque Lotana solo juega 15, tendría que jugar 25. Yo creo que hubiese sido un reemplazo ideal para Huskic en Obradoiro. De verdad lo pienso. Hombre, vamos. No, pero no deis ideas, hostia. Hombre, ya han fichado a Kravitz. También a Faberani. También. Bueno, nada, comentar eso, que quizá todas las cosas, bueno, eso tiene su parte positiva y es que yo me estoy dando cuenta de que tenéis la mejor pareja de cuatros de la liga, pero creo que con muchísima diferencia. Se está jugando, casi todos los pick and roll se juega con McGrew o con Baulet. Con Juanpi. O con Garino también a veces y me parece que de ahí estáis sacando muchísimas ventajas. A poco que Lotana coja un poco el ritmo, pero creo que está ahí. Hay un pequeño lugar que veremos a ver con lo que viene ahora, cómo se... Sí, yo doy fe que Antoine me escribió una mañana, porque esto además gradúa el nivel de friquismo de Antoine. Me escribió una mañana que estaba viendo en diferido nuestro partido, una mañana entre semana, y me habló de esto, ¿no? De cómo le llamó la atención, le estaba llamando la atención cómo dejábamos de hacer el pick and roll con los 5 y empezábamos a hacerlos con los 4 y esa capacidad, esa nula capacidad que teníamos de generar con los 5 si no es a través del pick and roll, ¿no? Sí, iba a decir que bueno, yo creo que la idea de todo el cuerpo técnico desde el día 1 era un poco ser capaces de producir por dentro con metiéndole balones dentro a Lotana. Entonces, claro, este inicio de temporada que está teniendo en Wogbo no está siendo bueno y al final, por un lado, los tiros que tomó el otro día contra Cartagena son tiros que él suele meter porque hace este tipo de ganchos ahí extraños a 4 o 5 metros que el año pasado fue bastante efectivo con ellos y normalmente al poste pues como tiene ese tren inferior y esa potencia, pues suele ser capaz de finalizar. Y yo creo que con el paso de estas jornadas, que estamos ya en la jornada 6, pues bueno, yo creo que Toniri es consciente de que tiene que ir recuperándole poco a poco, sobre todo buscarle situaciones en las que él puede producir y, por ejemplo, contra Kravitz, pues claramente era el plan de partido. Pero yo creo que uno de los aspectos más importantes que le está limitando son esas faltas tontas que hace, que son faltas porque saca el culo en los bloqueos, mete el brazo a desmano, que son faltas que ha hecho toda su carrera, pero yo creo que lo hablamos el otro día. Es un tema de respeto también arbitral. Si tú te estás comiendo a tu par en ataque
estás haciendo un partido espectacular, los árbitros, pues en esta liga yo creo que tienden a tragarse un poco más el silbato en ciertas Pero, situaciones. Allen, perdona que te interrumpa. Es que lo hablamos en pretemporada. Es que el año pasado pasaba lo mismo. Es que el año pasado jugó Sí, pero 17 minutos de media, ¿eh? sí, pero Eugenio, hay que decir que el año pasado Lotana en esos 17, 18 minutos era un jugador absolutamente dominante. Sí, pero Entonces, precisamente por eso te digo, quiero decirte, siendo un jugador dominante, hubiera jugado 25 minutos o más en Fuenlabrada y jugaba sí. 17 por faltas. Sí, pero que es cierto que le pitaban faltas de todas formas, pero yo creo que los árbitros este año le están respetando menos, porque las faltas que hace son las mismas, pero este año, por lo que sea, porque no está teniendo el mismo nivel de acierto, porque no está igual de bien posteando, pues no está recibiendo ese respeto, aunque es cierto que ha tenido partidos de tirar 10 tiros libres, por ejemplo, contra Y Obradoiro. yo recuerdo, yo no sé si os acordáis, un partido que además creo que fue entre semana, del Estu en el Pisuerga contra Valladolid, que él nos hace un partidazo tremendo, que se come a nuestros Sí, pivots brutal. sí, sí. Y acabamos ganando el partido porque él no termina el partido por faltas. Porque le Sí, echan también por faltas. me acuerdo de ese partido porque estaba yo fuera de Madrid y lo vi ahí un poco en el móvil y ganamos de 17, 18, me acuerdo. Pero sí, es cierto. Entonces, bueno, yo creo que el plan A, que era que el Lotana fuese un tío dominador y al final yo creo que de un modo u otro acabará siéndolo, pues está cayendo un poquito y claro, a eso nos hace tirar de otros jugadores. Y bueno, yo creo que, como bien dijo Antoine, o sea, hay jugadores que de los que no se está hablando tanto, pero para mí los dos nombres de la temporada hasta ahora de Movistar Estudiantes no son ni Salen ni Granger, son Tanner McGrew y son el Pato Garino. Y lo son no tanto por lo que lucen en estadísticas, que al final McGrew lleva una valoración bastante buena, no sé si estará en 14 o 15, y el Pato está en 10 y pico, 10,7 si no recuerdo mal, o por ahí, 10,5. Que igual, pues bueno, sí, hacen 20 y pico de valoración entre ambos, pero es también por lo que aportan fuera de eso, de cómo mover el balón, cómo colocar a los compañeros en defensa, cómo salir de bloqueos, cómo perseguir a sus pares. Y yo creo que estamos generando mucho a partir de ahí. Y el pick and pop, pues bueno, con Tanner, que el otro día metió 3 triples, si no recuerdo mal, pues bueno, es algo en lo que quizá no puedes confiar siempre, porque es un jugador un tanto, digamos, inconstante, aunque ahora está en un 38% en triples, pero sí que es un aspecto interesante y algo de lo que nos estamos haciendo valer. Quizá Boulet no está luciendo tanto en valoración y probablemente eso a él en algún partido le ha visto que le ha ofuscado un poquito, porque yo creo que él pues le gustaría aportar más puntos. Es un jugador que venía de lucir mucho en Palencia, pero creo que aún así está aportando bastante también. Entonces, bueno, parte de la mejora del equipo viene por ahí, por involucrar más a estos jugadores. Yo creo que Brima no va a ser capaz de aportar mucho más, va a haber que hacérselo todo hecho. Y yo creo que en general su rendimiento está siendo bueno, digamos lo esperado. O sea, no podemos decir que está siendo sobresaliente, pero el último partido para mí sí que lo estuvo. Y lo que le podemos pedir a Brima no es mucho más de lo que está haciendo, pero sí que le podemos pedir mucho más a Lotana. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Bueno, ahora que lo has dicho, te lo digo. Está McGrew en 14 de valoración y el Pato en 11, más o menos. Y los triplers del otro día fueron 4 de 7. Exacto. Que hablabas de memoria. Y Brima está en casi 6 puntitos, 3 rebotes y casi 2 tapones. Bueno, 1,5. Sí. Al final, yo creo que Brima es un perfil de jugador muy, muy claro. Que en algún momento el estado de forma puede ser un poco mejor, un poco peor, y subir un poquito en cuanto a números, pero no va a cambiar su juego. Incluso en los momentos en los que esté enchufadísimo, no va a empezar a hacer cosas que no le hayamos visto hacer ya. Pero esa es su virtud también. Sí. Es un especialista no defensivo. No engaña a nadie con las cosas que hace. Te permite plantear muy claramente un plan de partido que en esta liga tiene mucho impacto. Pero ahí hay poco que rascar en ese sentido. Está claro que tendrá que ser Lotana. Está claro que los 4 que tienes, más la inclusión de Garino, que como decís me parece importante meterle en la ecuación, te da mucha tranquilidad.
que incluso llegado el momento, como variante para jugar algo más de pick and roll, habrá que ver si consigue entrar Hugo en la rotación, porque igual sí que es un jugador con un poquito más de capacidad ahí, probablemente el más hábil / coordinado cayendo al aro, y que es un jugador que igual puede entenderse bien en esas situaciones con Filipovic y con Jason. Habrá que ver si consigue entrar en la rotación. Pero si enfocamos esto a encontrar quizá una vía que no hayamos visto todavía desde el pick and roll, quizá por ahí pueda ser una prueba interesante. Muy interesante lo que dices de Hugo, porque estamos, bueno, yo lo estoy esperando con agua de mayo. Luego es lo que tú dices, a ver si es capaz de entrar en rotación, porque Hugo nos puede dar algo que estamos necesitando mucho, que es afianzar el rebote defensivo. Sí, sin duda. Yo creo que es un jugador que pese a que la gente piense que no va a jugar nada, que habría que cederle, porque eso lo dice mucha gente, yo creo que al final se va a ganar sus minutos, porque es cierto que Asier ha tenido buenos momentos. De hecho, contra Guipúzcoa, si no recuerdo mal, Asier hace buenos números. Pero es cierto que, por ejemplo, en este último partido se ha visto muy superado por el propio Faberani, que bueno, puede ser más o menos entendible. Pero si Hugo es capaz de ir igual que Asier al rebote, con cierta intensidad, si es capaz de desbloquearse rápido, de saber mirar el pase y de cerrar el rebote defensivo, con los centímetros que tiene, los brazos largos que tiene, yo creo que igual acaba jugando minutos, precisamente. Hombre, y la actividad defensiva que tiene, la capacidad que tiene para poder cambiar con cualquiera, todo eso son cosas, a ver, yo lo digo porque son cosas que tiene Hugo y que nos están faltando. Claro. Y que justo en el rebote, por ejemplo, hay momentos en los que, pues volvemos a lo mismo, Tanner y Pato son dos jugadores muy inteligentes que cierran muy bien el rebote, pero que igual no te lo van a coger pasando por encima de quien tengan al lado. Y en cambio, un poco en ese dibujo de equipo, si tienes a esa gente cerrando los rebotes y a Hugo siendo el que va a cazarlos, yo creo que sí te puede dar un puntito en algunas situaciones. De todas formas, ahí en el tema del rebote, vuelvo a una cosa que ya hablábamos del Fuenlabrada de Tony del año pasado. Al final, yo creo que hay unas normas muy marcadas de cierre de rebote que hacen que el aporte de rebote no venga tanto del interior como en muchos casos del exterior. Miráis, por ejemplo, las de Cartagena, las estadísticas de Cartagena. 5 rebotes de Filipovic. Pues al final es eso. El otro día en Obradoiro se veía muy claramente cómo había incluso 3 jugadores nada más que a cerrar y por allí llegaba alguien que viene a aportar al rebote defensivo desde líneas exteriores cuando su jugador ya ha bajado a defender. Bueno, a ver cómo funciona. El otro día ganamos de 2 el rebote a Cartagena, pero el día de Obradoiro, por ejemplo, que perdimos, lo ganamos claramente. Bueno, vamos a ver hacia dónde vamos. De 6 jornadas creo que lo hemos ganado en 3 partidos, el de Oviedo, el de Obradoiro y el de Cartagena. Bueno, la mitad de la mitad. ¿Queréis comentar alguna cosita más del partido o entramos a analizar la jornada que llevamos ya casi 50 minutos de programa? La tengo por aquí si queréis. Pues venga, vamos da igual un poquito el orden que nos venga, que creo que el primer partido va a ser Tizona y Guipúzcoa, pero ya que está Antoine aquí, vamos a empezar por el partido de la jornada, que fue el Alicante. Palencia-Alicante. Superagropal Valencia, no me salía. Superagropal Valencia-Alicante, 59-79. Un segundo tiempo, un tercer cuarto y un cuarto magistrales e imponentes de Alicante. El tercero 17-27, pero es que el último cuarto termina el partido de Alicante metiéndole un 6-21. 12-27, Eugenio. 12-27, perdón. Sí, 12-27 más 15 y más 15. Más 15 y más 15. Y el último 6-21. Dejó en 6 puntos a Palencia. No voy a decir nada de este partido. Tiene la palabra Antoine. Cuéntanos cómo, de qué manera y por qué ganó Alicante en Palencia de 20. Que vamos a tomar apuntes. Uy, que se nos ha ido. Justo cuando va a hablar se nos ha ido. Ha dado un botón ahí y se nos ha ido. Ahora vuelve, ¿no? Sí, tiene que estar ya por ahí. No, está ya aquí. Sí. Ahora está. Perdón. Ahí está.
Has estado justo al botón de irte. Sí, porque me estaban saltando aquí unas notificaciones que no entendía muy bien. Me habías preguntado por qué ganamos de 20. ¿Cómo y por qué? Y por Pues mira, por yo... todo el cómo que vamos, ¿Cómo, perdón? que vamos a tomar apuntes, digo. Que nos Sí. digas cómo. Para dentro de No. 2 semanas. Bueno, Dentro mira, de semana. voy a... No a pinchar el globo, porque no, pero voy a ser cauto. Porque estamos viendo que en esta categoría se ganan 2 partidos seguidos y parece que ya se va a extender de manera clara y se pierde uno. Quiero decirte, te lo digo desde un punto de vista deportivo porque, te lo voy a decir, aquí cuando analizamos el partido, todos a priori pensábamos que Alicante se iba a apoyar en el talento ofensivo de Larsen y que Larsen quizá iba a hacer un agujero viendo un poquito que a lo mejor lo más débil o lo menos formado de primerísimo nivel de Palencia era el juego interior, y resulta que luego ves la esta y ves que Larsen, bueno, pues 9 puntitos, 2 rebotes, nada del otro mundo, muy por debajo, de hecho, de sus prestaciones. Por eso te pregunto, ¿qué Sí. y cómo y por qué ganasteis de 20? ¿Cómo lo hicisteis? Bueno, como os decía, yo creo que aquí hay mérito de Alicante, pero no se nos puede escapar que el porcentaje de Palencia de tiros de 3 que venía arrastrando ya del partido contra Melilla es paupérrimo. Es algo que está fuera de lo normal. 4 de 26, vamos a matizarlo. 4 de 26. 4 de 26. Algunos tuvimos la culpa nosotros, pero otros muchos no. La primera parte, habiendo fallado mucho ellos en el tiro exterior, creo que se van ganando de 10 puntos. Como tú dices, bueno, que dijiste, que escuché vuestro programa la semana pasada, hablando de que posiblemente Larsen iba a hacer un destrozo, pues eso también se ve que lo pensó Lezcano. Por lo que sea, también lo pensó Lezcano. Por lo que sea, lo pensó. Y está claro que fue el foco de su plan de partido fue anular a Larsen y también un poco a Jordan Walker, que hizo una primera mitad y un tercer cuarto incluso bastante regular. Creo que el gran acierto y el motivo por el cual ganamos es por la cintura que tiene Perelló de ver que se estaba colapsando el equipo por ahí, de apuntalar la defensa con un nombre que está creciendo lento pero seguro, que es Coulibaly. Creo que cogió 9 rebotes en no sé cuánto tiempo jugó, pero no creo que más de 15. 8 en 14 minutos. 8 en 14 minutos. Más 27 con él en cancha, ¿eh? Sí. No. De repente, Larsen en el último cuarto jugó poco o nada. Y eso, dejar a Larsen por muy maniatado que hubiese estado en la primera mitad, pues, oye, no es fácil, ¿eh? Tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo para dejar a tu mejor tío en el banquillo gran parte de la segunda mitad. Y así acabó, con Coulibaly haciéndose el amo de la defensa, aprovechándose de la ansiedad que Palencia tenía. Mira, yo creo que el partido cambia al final de la primera parte, del segundo cuarto, cuando de repente Perelló plantea una zona mixta que se le empieza a atragantar. Habían hecho un partido bastante bueno, incluso Unzuku haciendo con mucha movilidad, haciendo mucho daño en el juego interior, fallando triples, pero atacando muy bien las penetraciones. O sea, Palencia no estaba haciendo un mal partido para nada, pero de repente plantea una zona, se le atraganta a Palencia, y lo que podía haber sido un más 16 fácilmente se queda en un más 10 y salen
con una mentalidad, además se le veía en las caras, había algo ahí como un poco ya derrotados y empiezan a fallar lo que no sé, vamos, lo que en una categoría como esta no se puede fallar. Esto lo ve Perelló y modifica todo. Es verdad, yo lo dije el otro día y creo que con un acierto normal, y por eso el tema de pinchar el globo o de no venirme muy arriba, porque es así, porque hicimos un buen partido, pero a mí me gustó mucho más el partido que hicimos contra Estu. Me pareció un partido mucho más serio, mucho más completo. Bueno, nos aprovechamos de una debacle. El tiro forzada por Perelló, evidentemente, pero que en otros casos no creo que nos las vayamos a ver así. Y creo que con un acierto medianamente normal nos vamos a un partido igualado al final. Creo que Palencia volverá. Creo que estos porcentajes, que además que tiene gente que tira muy bien y que va a tirar bien y que van a acabar entrando. Y que no estamos 20 puntos por encima de Palencia, pero estamos creciendo de una manera sostenible. Creo que estamos... que cada jugador está encontrando su sitio. Creo que Perelló es un maestro en esto, en que los jugadores no hagan nada que no sepan hacer y que hagan solo lo que saben hacer. Y creo que así están creciendo muchos jugadores. Muchas de las incógnitas que al principio de temporada teníamos, como Dengueu, como el propio Koulibaly, como Ismael Tamba, que está dando unos minutos al 5 muy interesantes, con un juego interior, con un juego ahí al poste, un juego de pies y de fundamentos muy bueno. Le falta estatura, está claro, pero creo que está encajando todas las piezas y que no hay ningún jugador, ya te digo, con Koulibaly sumándose al carro, que esté por debajo de lo que habitualmente en su carrera ha estado. Y eso para mí es un gran mérito de Perelló. Hombre, una cosa importante y que yo creo que no se pueden decir muchas mejores cosas de un entrenador es eso, ¿no? Que consiga que todos los jugadores de su plantilla estén al nivel que se les presupone, y eso es lo que está consiguiendo Perelló con esta plantilla. Dengueu, decías, en 21 minutos, 12 puntos, 6 rebotes. Y no quiero terminar este análisis sin hacer una mención a Richardson. 10 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 16 de valoración para él en 24 minutos y con él en pista un más 32. Buena un pinta. Soldado universal, ¿eh? Muy buena pinta este jugador. Ojito con Tucker, que estábamos de broma. Muy buena pinta tiene este jugador. Hace 2 semanas, pero hace de todo. Hace de todo y casi todo lo hace bien. Es un tipo que cuando tiene el balón en la mano sabe qué hacer en cada momento y solo lleva 3 partidos. Bueno, no, y además de estos jugadores que encima no piden de comer, quiero decirte que no necesita muchos tiros, que defiende bien, que rebotea, que anota, que está en todos los lados, que asiste. Un jugadorazo, vamos, completísimo. Sí, para mí es un jugador por IQ de una categoría superior, de verdad. Yo lo he visto jugar, o sea, lo he visto en directo 2 partidos, en Fuenlabrada y contra el Estu, y me fija mucho en él y me parece, vamos, con solo 3 partidos, bueno, 4 con el de Copa, está a un nivel que, vamos, tengo ganas de ver qué pasa conforme pasen los partidos y conforme, ya te digo, encaje o entienda mucho más el rol y las dinámicas del equipo, porque de momento se está haciendo está para ser titular vamos, y con muchos minutos de los que está teniendo, que los tendrá. Pues nada, vamos a hacer un repaso rápido de la jornada y la jornada que viene, que ya hemos dicho que es tela marinera. Tizona 81, Guipúzcoa 73. Pues nada, victoria de los burgaleses con un partido muy completo, que recuperan un poquito sensaciones después de la crisis que estaban llevando. Y en Guipúzcoa, pues un poquito más de lo mismo. Corsantia y Varela y Terry, y nada, sin aparecer McGee. Y el Marek Sansorregui también buen partido, pero poquito más. Coruña Fuenlabrada. Teníamos fe los chicos de Iñaki, pero se desfondaron y Fuenlabrada les metió de 30 prácticamente. Sí, Coruña. Coruña les metió de 30. Nada. Nuestro próximo rival, Eugenio. Próximo rival. Un breve análisis porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, Coruña al final es un equipo que
que mete una intensidad defensiva brutal. Bueno, hablábamos también de que Palencia hace un par de jornadas venía en un estado de forma tremendo y de repente pierden con Melilla, entonces hay que coger todo un poquito con pinzas, digamos, aunque de momento yo creo que podemos decir que ha sido uno de los equipos referencia de la categoría. Mirando y trasteando un poco a nivel estadístico, solo tienen 2 jugadores por encima del 40% en triples, que son Paul Jorgensen y Jacobo Díaz. Entonces va a ser algo que en mi opinión va a definir bastante el partido, porque es nuestra próxima jornada, obviamente, y es un rival que tenemos que mirar, pero es un equipo que corre, que su estilo de juego está muy definido. Y bueno, es un rival incómodo que lleva una victoria más que nosotros y obviamente es un partido clave, pero en mi opinión, y bueno, parece una obviedad, ¿no? Pero el control del rebote va a ser importantísimo para no permitirles correr y luego el nivel de acierto de ambos equipos también va a ser clave. Entonces promete ser un partido igualado, espero que esta vez cometamos menos errores al final del mismo. Bueno, pues a ver si es verdad. Siguiente partido que vamos a analizar, bueno, que vamos a hablar del Zamora-Palmer. Ganó Zamora de 23, un Palmer que tiene una malísima pinta y un Zamora que le cogió 22 rebotes más. 49 rebotes cogió Zamora, 27 solo cogió Palmer, donde debutó Atencia con 17 puntos, él un poquito a su rollo, pero a mí este Palmer me huele a descenso que echa. Hemos de decir que muy buen partido de nuestro ex Ángel Comendador, 12.7 rebotes y poquito más que rescatar los 17 puntos de Atencia. A Cantabria salió cara y ganaron de 4 a Melilla, con un buen partido de Pablo Hernández, de Jasiel Pérez, de Reggie Johnson, y en Melilla pues los clásicos. Poirier, otro doble-doble, 15-10, Gerón con 16 puntos y poquito más. Menorca, el Menorca de Zamora Rosa perdió en Orense, 84-80. Partidazo Y encima se lesionó Paul Figueras. Y se lesionó Paul Figueras, pero bueno, hemos de decir antes de esto que Palmer ha fichado a Akbelese. Y sí, ahora diremos que con la lesión de Paul Figueras, a Menorca ha fichado a Tag McFadden. Yo no sé ya cuántos. Que en Palmer ha dimitido Marco Justo. Ha dimitido Marco Justo en Palmer y yo no sé hacia dónde va ese equipo. Pero bueno, Menorca ha fichado a Tag McFadden, que se va a tener que pelear con Littleson para ver quién tira más tiros. No va a ser el único en llegar, Eugenio, porque me han dicho que va a llegar un base también. Y escucha que juegan el domingo por la mañana, juegan Menorca con el Palmer en Palma. Ajá. Pero entonces, quiero decirte, con Lobo, con Littleson y con McFadden, Sola está jugando 30 minutos. Aquí faltan minutos, yo no sé. Bueno, Adam seguirá jugando bastante porque juega al 3, pero sí. Adam se acabará jugando de 4 a este paso allí. Sí, porque es que esto tela, en fin. Nuestro Oviedo de Íñigo de la Villa, el Oviedo de nuestro Íñigo de la Villa a puntito estuvo de ganar a Obradoiro 75-79. Obradoiro, pues igual que hasta ahora, no acaba de arrancar, ganando todos los partidos ahí, pero bueno, los va sacando menos 2, que 2 han perdido. Y en Oviedo, pues igual, Marquis Towns estelar, también Parham y muy buen partido de Lobaco. Les faltó un poquito de consistencia quizá por dentro para llevarse este partido. Vamos a ver la jornada que viene rápidamente, jornada 7. Ahí está. Ahí la tenemos. Y venga, y hacemos quinielita rápida. Obradoiro Tizona. Yo digo 1, 2. 1. 1. Venga, todo es 1. Fuenlabrada Oviedo. Yo digo un 1. 1. Yo quiero un 2. Me sumo a Rosa. Yo también. Yo voy a decir un 2. Venga. Orense Cartagena. Yo digo un 1. 1. 1. Zamora Palencia. 2. 1. 2. Yo digo un 1. Yo digo un 1. Palmer, ojo, derbi isleño. Palmer, Menorca. Estando la cosa como está, yo un 2. 2. Yo un 2, claramente. Melilla Alicante. 2. Otro 2. 2.
Que si no, Antoine no vuelve. Como digamos uno, Antoine no vuelve. Yo he dicho uno. Un uno ha sonado por ahí. Yo digo uno. Un 2 para mi amigo Rubén Perelló, al que yo conozco desde que subió con el Autonómica en Almansa a EVA. Joder. Hace Mira. tropecientos nada. años. Hizo cuatro ascensos seguidos. Se jugaba con las All-Star. En Almansa. No, con las Adidas Europa se juega, con las Forum. Con las Adidas Forum. Donde la Bombonera fuimos el único equipo que ganó en la Bombonera en una temporada de esas con el EVA, y Dobby metió 40 puntos. Casi nada. Fíjate de qué año estamos hablando. El gran lituano. Guipúzcoa Figui. Yo voy a decir un 1. 1. 2. 1. Pues vale. Mis Baleares. Y dejamos para el final el partido que ya aprovechamos para decir el horario, el domingo a las 6:30 en Magariños, Movistar Estudiantes, Leima Coruña. 1. Más nos vale que 1. 1. A ver quién dice que lo... Antoine, si piensas que es un 2, no te preocupes. Dilo, Dilo. Dilo Sí, que creo que va a estar igualado, pero voy a decir un 2. Lo siento mucho. Invitamos a que venga. Nada, dilo. Un 2. Venga, vamos rápidamente a hablar de la victoria del EVA, del tercera FEP. Rosa. Sí. Venga. Victoria ante Ciudad de Móstoles 9-6, 6-7. 5 victorias seguidas y liderando el grupo BB de la conferencia B con Quintanar, Fuenlabrada y Náutico, pero nosotros por el Averas vamos primeros. Un partido en el que dominamos el rebote, o sea, 55 frente a 24 rebotes ellos. Y corrimos mucho, asistimos mucho y todo salió muy bien, sin Miguel incluso. Marcamos el... Voy a hacer un apunte muy rápido, es decir, que fue el primer partido con cierto minutaje de Jaden Schlipp, sí. El hijo de Blake Schlipp. De Blake Schlipp, que estuvo en Betis. Que lo recordará por su paso por Betis, jugador Euroliga bastantes años, que es un jugador que yo creo que irá entrando y que tiene muy buena pinta. Bueno, a ver si... el equipo tiene muy buena pinta, el equipo funciona muy bien. Creo que lo vamos a pasar muy bien, ¿no? Adama Traoré, bueno, pero luego Pedro Robles, Andrés Amón... 18 minutitos para Schlipp, 6 puntitos, 5 rebotes, 2 asistencias. Ojito, ¿eh? Sí. Próxima jornada, jugamos en Corralejo, ¿no? Vamos a Canarias. Tercer partido en Canarias. Ya solo nos quedaría uno de los 4 que jugamos en la temporada y Corralejos va con 2 victorias y 3 derrotas. O sea que lo suyo es que ganemos. Está de entrenadora Aarón Núñez Ventura, que es un clásico del baloncesto canario que ha rodado por algunas canchas y es buen entrenador, pero vamos, lo suyo... Vale, venga, pues vamos rapidito. 2 encargos que teníamos. Uno, uno lo tenía yo y el otro lo teníamos con un oyente que nos preguntó hace bastante, pero le dijimos que cuando viniera Sergio le contestaba. ¿Qué ha sido de Rupérez, de Alonso y de La Pastora? De Rupérez ya le dijimos que estaba en el Madrid, que había vuelto al Real Madrid. Sergio, La Pastora y Alonso. La Pastora ha vuelto a Canoe, jugando además a muy, muy buen nivel. Y Jorge Alonso salió camino a Canadá. Pues nada, nos despedimos. Ya sé, Allen, dame 2 minutos, que sé que tienes prisa, pero 2 minutos, que hoy, aprovechando que está Antoine aquí y es de mi oficio, tenía ganas de recomendar un libro, que fui a su presentación hace 2-3 semanas, presentación que, por cierto, la hizo el autor Félix Estaire con Jesús Sala, entrenador de baloncesto, representante de actores, productor teatral y, sobre todo, entrenador de baloncesto. Fue muchos años. No hemos dicho que esta jornada ha ganado 2 partidos. Jesús Sala. Rivas jugó el de la jornada y ganó a 3 cantos y el adelantado de la octava y ganó a centro. Pues sí, Jesús Sala está ahora mismo entrenando el EVA de Rivas, de Euros de Rivas, y durante muchos años fue asistente en Fuenlabrada, y presentaron este libro de Félix Estaire, aquí está, aquí lo dejo, que se llama Dramaturgia y Deporte, Procedimientos y Dinámicas del Juego en Estadios y Escenarios. A todo el mundo que adore el deporte y todo el mundo que tenga cierta sensibilidad
hacia el teatro y las artes escénicas, se lo recomiendo. Breve resumen. Este libro propone una mirada analítica y práctica sobre las relaciones entre las manifestaciones deportivas y la dramaturgia. La pretensión es relacionar las indicaciones de algunas de las significativas perceptivas dramatúrgicas con determinados manuales, procedimientos o reglamentarios deportivos, tanto en lo que se refiere a planteamientos temáticos como estructurales. Se trata de descubrir las estructuras dramáticas que utiliza el deporte para elaborar su ordenación y sus normas y constatar si pretenden en gran medida posibilitar espacios de incertidumbre que fomenten la emoción a través de la necesidad de resolver una o varias cuestiones puestas en juego. Si alguna vez habéis pensado que hay relación entre el escenario y el estadio o la cancha, entre los procedimientos dramatúrgicos y las dinámicas de juego deportivas, os recomiendo este libro. Dramaturgia y deporte de Félix Estaire. Id a comprarlo porque es una maravilla. Antoana, que tú lo quieres. Sí. Además, Félix ha hecho... Me consta que Félix ha investigado por ahí en su carrera dramatúrgica, incluso ha puesto en pie obras que vinculaban el boxeo, concretamente, creo. Y el baloncesto también. Y el baloncesto, sí. El baloncesto. Félix escribió una obra, con una reminiscencia al baloncesto serbio-croata y a todo eso que está... que os recomiendo, ahora mismo se me ha olvidado el título, pero os lo diré y os la recomiendo. Pues nada, hoy de todo, o sea, es que hoy hasta recomendaciones culturales hemos hecho. Volvemos la semana que viene. Chicos, ¿os queda algo ahí en la tartera por decir? ¿Sí? ¿No? Nada, ¿no? Pues nada, pues volvemos la semana que viene. Muchas gracias de verdad a todos por estar hoy aquí, gracias a vosotros por estar allí al otro lado y lo que siempre os digo, disfrutad de la gente a la que amáis, disfrutad de este puente que viene, porque creo que el lunes es fiesta y a ver si volvemos la semana que viene con 1, 2, 3, 4 victorias. 2 del femenino contra las eslovacas y contra Euskotren, la del masculino importantísima el domingo contra Leima Coruña y la del EVA en Corralejo. Y de paso, de propina, pues la de Alicante para que Antoine sonría. Volvemos la semana que viene. Un segundo, Euge, que acabo de encontrar una cosa muy interesante. Venga. En la página de Movistar Estudiantes, que habla sobre esta obra, sobre Rapsodia para un hombre alto. Exacto, Rapsodia para un hombre alto se llama. En la que los actores fueron acudieron para inspirarse a entrenamientos y partidos del primer equipo colegial. Sí, Rapsodia para un hombre alto es la obra de Félix Estaire, que la verdad es que es un obrón, que estuvo en la sala pequeña, en la sala princesa del Centro Dramático Nacional, del Teatro María Guerrero, y ahora ya no está en cartel, pero bueno, la podéis leer, que os va a gustar mucho. Volvemos la semana que viene. Lo dicho, qué programón hoy, de todo, tenemos de todo. Adiós. Hasta luego.